es una buena pregunta y me llama la atención justo por la palabra que usaste, fin, ¿no? Marx diría, ¿no?, que la crítica no es un fin, sino es un método, es la forma en que opera la razón, ¿no? La razón, desde su punto de vista, ahorita eso queda un poco más claro, es crítica, o sea, lo que hace es parte de lo que Marx llama la realidad, que no es una realidad estática, sino este momento de choque de la subjetividad con lo otro. Intenta entender esta realidad desde ciertas categorías abstractas y al ordenar, y aquí hay algo muy kantiano en Marx, ¿no? Lo vamos a ver cuando veamos Grundrisse, ¿no? En Grundrisse, que vuelve sobre este tema del método de la economía política, es muy claro este método kantiano, ¿no? Entonces estaría un primer momento que sería la experiencia o la realidad cruda, ¿no? La razón lo que haría sería ordenar esta realidad en categorías, y una vez ordenada y vuelta significativa, Marx dice se convierte en una nueva realidad, pero le llama el concreto espiritual, o el concreto del espíritu, el concreto significativo, digamos, ¿no? Ya dotado de significado, ¿no? Y este concreto significativo sirve para transformar la realidad, y entonces, como bien señalas, se reinicia el proceso, ¿no? Entonces la labor de la filosofía sería crítica, sería una constante crítica, sería una labor de confrontación, ¿no? De confrontación de lo ideal y lo real, ¿no? Pero, digamos, la gran diferencia desde una perspectiva en Marx es que esta coincidencia entre lo racional y lo ideal nunca se realiza plenamente, ¿no? Siempre continúa este proceso de crítica, ¿no? Hay momentos, y vamos a ver un poco hacia el final de la clase, en que ¿qué tanto? Una parte de Marx parece apuntar a que una vez resuelto el conflicto fundamental en la actividad humana, que es la división de clases, se resolvería la base de esta crítica. Pero bueno, habría que pensar la crítica en general, de una forma general, como la operación de la razón, digamos, ¿no? Es hacer significativa la experiencia, y esta experiencia significativa transforma la realidad, y así sucesivamente, ¿no? Sería, pero lo ves muy bien, ¿no? Por eso, más que el fin de la razón, es la operación de la razón. La razón sería crítica, ¿no? Y de ahí la idea de la teoría crítica, ¿no? La teoría crítica sería justo este movimiento. Dice en la tesis doctoral, ¿no? La cosa de la práctica de la filosofía es que hasta la práctica de la filosofía es teórica. ¿Cuál es la práctica de la filosofía? La crítica, ¿no? La filosofía es crítica, la filosofía es esta confrontación de lo real con lo racional con lo real, y así sucesivamente. Y también pensemos el concepto de ideología, ¿no? Vemos cómo toda construcción racional tiene una raíz en lo real, aunque no sea explícitamente lo real lo que presente, ¿no? Por ejemplo, toda ideología refleja condiciones materiales, aunque no lo haga explícitamente, aunque la realidad ideal que presente no sea la realidad concreta de la que nace, sus ideas van a nacer de una realidad concreta, ¿no? O sea, incluso la falsa conciencia de la ideología refleja ciertas relaciones de opresión de clase, ¿no? Aunque no hable abiertamente de ellas, ¿no? Aún la economía política burguesa que niega o que ignora estas relaciones, parte de estas relaciones y crea esta ideología para recubrir de significado esas relaciones, ¿no? Negándolas, ¿no? Pero dotándolas de ciertos significados, ¿no? Pero sí habría la crítica en Marx tendría una cierta naturaleza cíclica, ¿no? Y vamos a ver esto. En Grundrisse es muy claro la idea del concreto del espíritu, y es una idea a veces interesante rescatar de Marx. ¿Algo más, colegas, antes de empezar de lleno con Marx? Muy buena observación. Bueno, empecemos de lleno con Marx entonces. Retomando brevemente, ¿por qué tocar a Marx en un curso de metafísica? ¿No? Es un curso de metafísica heterodoxo, como ya se han dado cuenta, que está enfocado en la intersección entre metafísica y política, en cómo la metafísica dio forma a la modernidad y cómo la crítica a la metafísica da forma a la posmodernidad o a formas de modernidad alternativas, o como se les quiera llamar. En otros términos, cómo la pregunta ¿qué es condición sine qua non de el cambio de relaciones reales que tenemos en el mundo que habitamos, ¿no? Y cómo de una concepción o una forma de responder a la pregunta ¿qué es?
la tradición filosófica siempre ha dado forma a preguntas más concretas como quiénes somos y qué nos corresponde. Y con ello han dotado la vida de un sentido ético y político, ¿no? Hemos visto esto desde Platón hasta Marx, ¿no? Como de este salto de metafísica a política, ¿no? De la pregunta ¿qué es? A la pregunta ¿quiénes somos y cómo nos relacionamos, ¿no? Solemos pensar a Marx, así como a veces pasamos de lado el ángulo político en autores como Kant, a veces pasamos de lado el ángulo metafísico en autores como Marx, ¿no? Y es un poco lo que intentamos dilucidar en la clase pasada, es cuál es el punto de partida, cuál es la posición metafísica de la que parte Marx, y cómo critica la tradición de su tiempo, cuál es su concepción de lo que es, y cómo de esa concepción da forma a su crítica a la metafísica, a la modernidad, y eventualmente pues, a la economía política y todo. O sea, como todo parte de esta posición, ¿no? Si hubiera que refrasear esa posición, en pocas palabras, la tesis doctoral lo presenta muy bien. Dice Marx en su tesis, ¿no? Solemos pensar en Demócrito y Epicuro como materialistas sin más, como el mismo pensador, como la misma posición, pero posiciones completamente diferentes. Mientras que el materialismo, entre comillas materialismo de Demócrito, es en realidad un idealismo, porque trata al átomo como una idea abstracta y dependiente de la sensibilidad. El materialismo de Epicuro es un materialismo sensible y eventualmente un materialismo activo, cuya preocupación principal es ética, ¿no? No es difícil imaginar que Marx está haciendo un parangón con la situación de su tiempo. Del lado de Demócrito podríamos pensar a sus principales referentes, ¿no? A Feuerbach y a Hegel, y del lado de Epicuro pues estaría su posición, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida de Marx? El punto de partida de Marx lo frasea claramente en la ideología alemana. Dice, la conciencia es únicamente es conciencia de ser. La realidad es origen de cualquier idea, a pesar de que esta idea sea falsa. Bueno, hasta ahí la cita, ¿no? Lo que está diciendo Marx, primero que nada, es que toda conciencia está referida a una realidad. Pero lo que Marx a lo que Marx va a renunciar, y eso nos lleva a las tesis de Feuerbach, donde presenta esta cuestión, es a pensar la realidad o la cosa como algo independiente, como una cosa completamente separada, ¿no? Sino, en cambio, Marx va a enfocar como centro de su pensamiento a la relación activa que existe entre la conciencia y su otro, ¿no? Dice, el error del materialismo anterior es que piensa la cosa como objeto de contemplación, ¿no? Y no piensa como objeto de confrontación activa, ¿no? Con ello, el pensamiento de Marx no va a estar centrado, digamos, volviendo a una dicotomía hegeliana. ¿Recuerdan? Hegel en la filosofía del espíritu dice, el error de la filosofía ha sido hasta ahora que ha pensado o el polo del objeto o el polo del sujeto. Y lo que hay que pensar es la relación de representación, dice Hegel en la filosofía del espíritu. Ahora Marx va a tomar la posición hegeliana y va a decir, el error ha sido que pensamos la dimensión de lo espiritual o la dimensión de lo material, ¿no? De este lado, la dimensión de lo material abstracto, de este lado estaría Feuerbach, de este lado estaría Hegel, ¿no? Lo que tenemos que pensar es su entre, y su entre es el punto donde chocan, ¿no? Diríamos, no está ni en el mar ni en la arena, está en la costa, Marx, ¿no? Está en el lugar donde colisionan, donde está en una eterna colisión, ¿no? Y esta eterna colisión va a ser siempre el punto de partida de Marx, ¿no? Este punto de partida, si pudiéramos llevarle un término, podemos llamar, en sentido general, desde la tesis, praxis. La praxis es el lugar en que la idealidad y la realidad colisionan constantemente, ¿ok? Y va a ser ese, digamos, ¿qué es lo que es para Marx? Praxis. Es este encuentro, ¿no? No tiene sentido hablar
de las cosas independientes ni de la conciencia independiente. El punto central es el encuentro entre la conciencia y la cosa, ¿no? Este momento de encuentro, ¿no? Entonces, va a ser este el punto de partida ontológico de Marx. Marx hará una ontología basada en la praxis, una ontología basada en el encuentro entre sujeto y objeto. Y ese encuentro entre sujeto y objeto no es un encuentro contemplativo, sino es un encuentro activo, en que ambos se configuran mutuamente, ¿no? Y por eso, quizá la expresión más clara de esta relación, y que va a ser el tema de la clase de hoy, es el trabajo, ¿no? ¿Por qué Marx se preocupa por el trabajo? Por esto, porque el trabajo es la piedra de toque entre naturaleza y conciencia, ¿no? Entre sujeto y objeto, ¿no? Entonces ahí va a poner Marx su dedo, ¿no? En otros términos, Marx va a poner el dedo, citando al propio Marx con la idea de la cámara oscura, la ideología alemana. Marx va a poner el dedo en el capítulo de la autoconciencia de la fenomenología del espíritu, ¿no? Y él dice, el problema de Hegel es que ve las cosas con una cámara oscura, ¿no? O sea, al revés. Piensa que de una primera apariencia de materialidad independiente, la conciencia se desarrolla hasta autorreconocerse como los dos polos de la relación, ¿no? Sería eso el camino del espíritu. Marx dice, no, a la conciencia lo que debe llegar es al reconocimiento de este otro insoslayable, con el que siempre está confrontado, ¿no? Entonces Marx nos devuelve a este momento de confrontación, pero concretamente nos va a devolver, y esto va a insertarnos en el tema de hoy, que es la crítica de la economía política, en este capítulo de autoconciencia, porque en la autoconciencia vemos que esta relación supone un carácter desigual, ¿no? La relación, la tensión que lleva a la autoconciencia en Hegel no es la del goce, en que el objeto es no es la de la apetencia, en la que el objeto es consumido plenamente y libremente, sino la de el amo y el siervo, ¿no? En la que la relación con el objeto se desdobla y el amo tiene solamente el goce y el siervo tiene solamente el trabajo sin goce. El siervo tiene el trabajo sin goce, un trabajo que nunca consume al otro, y el siervo, perdón, y el amo tiene el goce sin trabajo. Entonces también destruye, digamos, a ese objeto de trabajo como otro, ¿no? Le quita su carácter de otredad, ¿no? Entonces, digamos, Marx, en su esfuerzo de dar la vuelta a Hegel, nos va a parar en este lugar, en el momento del trabajo, ¿no? En el momento, diríamos, en el momento entre la apetencia y el trabajo. La relación más general que va a pensar Marx como praxis será la relación, digamos, que puedo escribir en Hegel como de apetencia, de relación con lo otro, relación con la naturaleza, lo que va a llamar en algún lugar trabajo libre, ¿no? Y la relación que queda plasmada en el amo y el siervo va a ser lo que va a llamar trabajo asalariado, ¿ok? Adelantándonos brevemente. Entonces, entendiendo a Marx desde su punto de partida ontológico, es más fácil entender por qué la crítica de la economía política. ¿Por qué la economía política va a ser un tema para Marx? ¿Por qué es en la economía política donde se aborda el trabajo? ¿Y qué es el trabajo sino la forma en que la sociedad moderna realiza esta relación con lo otro? Y por eso de ahí parte todo. Por eso el centro del pensamiento de Marx va a ser el trabajo. No solamente en una dimensión económica, sino fundamentalmente en una dimensión ontológica. Porque va a ser el trabajo en la piedra, la costa, donde se encuentra la arena con el agua, donde se encuentra la conciencia con el objeto, con la naturaleza, o como sea con lo real, como sea que Marx le llama, pero es este momento de encuentro. Y de este momento de encuentro sale todo, ¿no? Y podemos ir rastreando en Marx la evolución de esta crítica, ¿no? Famosa esta idea de Althusser de que hay en Marx dos momentos, ¿no? Que Marx tiene dos etapas en su pensamiento. Una etapa de fuerte influencia hegeliana, que sería la obra temprana, y a partir, digamos, de quizás de los años 60, un Marx mucho más enfocado en las relaciones económicas, ¿no?
digamos, un Marx que va a intentar desembarazarse un poco de Hegel, ¿no? Esto lo vamos a ver, adelantándome un poco, en una dicotomía en dos textos muy parecidos que se editan con 15 años de diferencia, que son Trabajo asalariado y capital y Salario, precio y ganancia, que por alguna razón aquí los editaron juntos. Pero son textos muy parecidos, pero que son como las dos caras, los dos momentos de Marx. Obviamente, ¿no? En el siglo XXI ya estamos muy hartos de los relatos del primer y segundo Marx, el primer y segundo Nietzsche, todos los autores tienen primer y segundo, ¿no? Lo que pasa es que los autores cambian, ¿no? El pensamiento es un proceso, es un tránsito, y la forma en que pensamos pues, va cambiando naturalmente, ¿no? Pero sí podemos ver en Marx un intento de, por lo menos en la explicación, ir cortando el lado filosófico, el lado más hegeliano, el lado más espiritual, para intentar enfocarse en el lado más económico. Y es muy interesante porque ese lado espiritual siempre está ahí, siempre está en Marx, ¿no? Y esto queda claro en lo que pasa después de la muerte de Marx, ¿no? El texto con el que vamos a empezar hoy es, déjenme saco mi texto que está aquí digitalizado. Vamos a empezar con los manuscritos, ¿no? Es un texto temprano, un texto de me devuelvo, aquí está. Un texto de 1844, ¿no? O sea, un texto bastante temprano, ¿no? En ese texto se va a ver mucho Hegel, y podemos ver en este particular fragmento, el último fragmento del primer manuscrito, que no tiene título, pero se ha titulado póstumamente el trabajo enajenado. Vamos a ver el momento en que Marx avienta la economía, ¿no? O sea, no es precisamente el primer momento, pero aquí Marx explica su motivación muy bien. Y si ya venimos de estos textos, la tesis está acá, venimos de estos textos más filosóficos, más hegelianos, entendemos el brinco, ¿no? Creo que... Pero les digo, adelantándome brevemente, para que vean cómo este lado sigue ahí, esta obra no se va a publicar, los manuscritos se publican hasta 1932. En 1911, si no me equivoco, Lukács publica Historia y conciencia de clase. Y en Historia y conciencia de clase, Lukács infiere un concepto que es el concepto de cosificación. El concepto de cosificación él lo infiere sería, digamos, la dimensión espiritual de la relación de la mercancía, del trabajo enajenado en Marx, bueno, del trabajo en Marx. Dice, bueno, ¿y qué pasa con la subjetividad? O sea, ¿cómo afecta esta pérdida del trabajo a la subjetividad? Y entonces Lukács crea este concepto de cosificación para dar razón de esta pérdida de sí en el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que el trabajador pierde cuando vende su fuerza de trabajo? Se pierde a sí mismo. Se está vendiendo a sí mismo, literalmente, ¿no? Lo curioso es que Lukács crea este concepto y a los años empieza a revisar los manuscritos de Marx y encuentra los manuscritos económicos filosóficos. Y resulta que Marx ya tenía un concepto casi idéntico, que es el concepto de la enajenación, solo que no se conocía. Entonces, de alguna forma, ¿no? Este momento o este episodio curioso del desarrollo de la obra de Marx, de la edición de la obra de Marx y de la lectura posterior, muestra cómo estos temas están tras bambalinas. Pero después de los años 60, Marx intenta quitarles peso, ¿no? Intenta, digamos, formalizar más su discurso, volverlo más económico y quitarle este peso subjetivo, espiritual, que podría tener su obra temprana, en que está todavía muy Hegel, ¿no? Y los manuscritos son el ejemplo más claro de esto. Pero para nosotras y nosotros que venimos de la filosofía, pues tal vez es más fácil brincar desde aquí, sobre todo más interesante, ¿no? Obviamente, Marx enseña como manual en la Facultad de Economía
Pero, ¿y de dónde viene todo esto? ¿No? Esa es la pregunta que nos toca hacernos en este lado, nos toca hacernos de la filosofía, ¿no? ¿De dónde parte toda esta análisis del capitalismo, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y con eso, bueno, empecemos con el trabajo enajenado. Les voy a leer unas partes, las intento glosar y vamos a ir avanzando, ¿no? Está haciendo un breve resumen de lo que ha sido el primer manuscrito, que son sus primeras incursiones en temas de economía. Dice, con la misma economía política, con sus mismas palabras, hemos demostrado que el trabajador queda rebajado a mercancía, a la más miserable de todas las mercancías. La miseria del obrero está en razón inversa de la potencia y magnitud de su producción, que el estorbo necesario de la competencia es la acumulación del capital en pocas manos, es decir, la más terrible reconstrucción de los monopolios, que por último desaparece la diferencia entre capitalistas y terratenientes, entre campesinos y obreros fabriles, y la sociedad toda ha de quedar dividida en dos clases, propietarios y obreros desposeídos, ¿no? Es hasta aquí, digamos, Marx como intenta ubicarse, ¿no? En esto estamos, ¿no? Y es muy importante esta última parte. A partir de este momento, dice Marx, la tendencia del capitalismo es a reducir todas las decisiones a esto, ¿no? A propietarios y obreros desposeídos, ¿no? Y vamos a ver la profundización que tiene esto de desdibujar las diferencias, ¿no? Empieza Marx, dice, bueno, ¿y cómo dar razón de estas relaciones, ¿no? Y aquí empieza la guerra que tiene Marx con la economía política, ¿no? En su intento de interpretar el trabajo, todo el tiempo Marx va a hacer lo que le va a decir una y otra vez como crítica a la economía política, ¿no? O sea, va a intentar confrontar las características de la economía política con la realidad y ajustar las características de la economía política para dar razón de esta realidad, ¿no? Dice Marx, dice, y aquí va a empezar su crítica más fuerte a la economía política va a empezar a tomar forma aquí les digo esta versión, dice, siempre que el economista quiere explicar estas relaciones fundamentales, ¿no? Concretamente esta relación de desigualdad, ¿no? Que parece ser el tema fundamental, intenta remontarse a una situación primitiva, pero dice, pero tal situación primitiva no es nada, simplemente traslada la cuestión a una lejanía nebulosa y dice, se supone como hecho, como acontecimiento, lo que debería deducir. Esto es la relación necesaria entre dos cosas, por ejemplo, entre división del trabajo e intercambio. Así es también como la teología explica el origen del mal por el pecado original, dando por supuesto como hecho, como historia, aquello que debe explicar. No es muy clara esta frase, pero ¿qué está diciendo Marx? Y este va a ser su gran crítica, su caballo de batalla al criticar a la economía política. El error de la economía política es que cuando quiere dar razón de sus conceptos fundamentales, los deshistoriza. Pretendiendo historizarlos, los deshistoriza. ¿Cuál va a ser la estrategia siempre? Van a imaginar una situación primitiva en que esa relación empezó, pero suponen en esa situación primitiva que la relación ya está dada como ya existe. A esta estrategia le va a llamar Marx en Grundrisse, va a acuñar el famoso término de Robinsonadas, ¿no? De actuar como si fuera Robinson Crusoe. ¿Por qué? Vamos a glosar poco esta frase, ¿no? La historia de Robinson Crusoe, que es un náufrago atrapado en una isla y que sobrevive. Pero el tema con Robinson Crusoe es que Robinson Crusoe es un individuo, pero que lleva en sí ya toda la cultura, ¿no? Va con la Biblia, sabe un montón de técnicas, sabe navegar, sabe un montón de cosas, ¿no? Dice, así se imaginan sus salvajes los economistas, ¿no? Se imaginan que en ellos ya están formadas todas las relaciones económicas que hoy existen, ¿no? Entonces, en realidad, cuando hacen como que historizan los conceptos, solo los universalizan, porque hace que como son ahora, siempre han sido. Esa va a ser la crítica de Marx, siempre, ¿no? Que la economía política trata las condiciones actuales, de las condiciones actuales extrae conceptos generales y los universaliza a todo pasado, ¿no? Y por eso siempre explican como remontándose al pasado. Aquí, ¿en quién podemos pensar? En Rousseau. Estamos pensando aquí en el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres, ¿no? Cuando Rousseau quiere explicar la desigualdad, se imagina una situación primitiva en que nace la desigualdad, ¿no? Y dice Marx, el error en esto es que en realidad pues estás suponiendo que ya entonces existían las relaciones que existen ahora, ¿no?
Y aquí empieza, ¿no? Aquí empieza Marx a lanzarse, ¿no? Dice, nosotros partimos de un hecho económico actual, subraya actual. O sea, el punto de partida es la relación económica actual. ¿A qué relación económica se va a ir? Al trabajo, ¿no? El obrero es más pobre cuanto más riqueza produce. Cuanto más crece su producción en potencia y en volumen, el trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuantas más mercancías produce. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la desvalorización del mundo de las cosas. El trabajo no solo produce mercancías, se produce también a sí mismo y al obrero como mercancía. Y justamente en la proporción en que produce mercancías en general. Aquí está, ¿no? Entonces Marx va a decir, vamos a ver qué pasa en esta relación del trabajo. Y en esta relación del trabajo va a encontrar Marx una relación inversa. Dice, entre más valor plasma el trabajador en el mundo, más valor se quita así, ¿no? Esa va a ser, grosso modo, la relación en un primer momento que va a detectar Marx, ¿no? Cuanto más riqueza produce, el trabajador se convierte el obrero es más pobre cuanto más riqueza produce. Sería esa la mejor forma de frasearlo, ¿no? O sea, él se empobrece en la medida en que imprime riqueza en lo otro, ¿no? Aquí piensen, insisto, piensen en la dialéctica del amo y el esclavo, o el señor y el siervo en Hegel, ¿no? Entonces, el trabajador está imprimiéndose en la mercancía, pero al hacer eso se está despojando de sí, se está proyectando, digamos, o está objetivándose en otra cosa, ¿no? Y esto lleva a este resultado. Dice, este hecho por lo demás no se expresa sino en esto. Esta es la expresión de este hecho de desvalorización del humano en favor de la mercancía en el proceso de trabajo moderno. El objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta a él como un ser extraño, como un poder independiente del productor. El producto del trabajo es el trabajo que se ha fijado en un objeto, que se ha hecho cosa. El producto es la objetivación del trabajo. Entonces, en el producto se objetiva el trabajo del trabajador, pero al objetivarse se convierte en extraño, se le separa, ¿no? Piensa Marx, ese es el problema del trabajo. El problema que hay en el trabajo actual es que se da este proceso de desvalorización que se expresa en un fenómeno de enajenación, o sea, de volverte ajeno a ti mismo, de que algo en ti, algo que te era propio, a través del proceso de trabajo se hace ajeno, se imprime en el producto, ¿ok? Esta es la idea de enajenación del trabajo, ¿no? Dice, hasta tal punto aparece la relación del trabajo como desrealización del trabajador, que éste es desrealizado hasta llegar a la muerte por inanición. Es tan extremo este proceso que en la producción de mercancía el trabajador acaba drenado completamente de vida. Podríamos aquí presumir un proceso vampírico, en que la mercancía chupa la vida poco a poco del trabajador, ¿no? Y está perdiendo, se le está haciendo ajena. Y esta hacerse ajena de la vida, esta valorización de la cosa en favor de la desvalorización, en virtud de la desvalorización propia, llega al punto de la muerte, llega al punto de matar al trabajador, ¿no? Dice, es más, el trabajo mismo se convierte en un objeto del que el trabajador solo puede apoderarse con la mayor esfuerzo y las primeras interrupciones. Dice, este proceso, adelante, ¿no? Dice, este proceso profundiza más en la medida en que cada vez es más inalcanzable el producto del trabajo, ¿no? El producto del trabajo se pierde y el trabajador cada vez lo ve como algo más ajeno, ¿no? Lo que le pasa al siervo es eso. El siervo
Trabaja sin goce, o sea, imprime trabajo en la cosa, pero nunca tiene el goce de la cosa. Solo trabaja y ese producto se le presenta siempre como un opio, nunca lo logra consumir, ¿no? Nada más le imprime y nunca lo consume, ¿no? Y claro, Hegel supone que aún en este proceso el trabajador logra reconocerse en la mercancía, y ahí se da el momento de la autoconciencia, ¿no? Marx va a decir, no, este proceso continúa y el trabajo se hace ajeno, el producto se hace cada vez más ajeno, y cada vez en la medida en que se valoriza, le va quitando valor o va desvalorizando la vida del trabajador, ¿ok? El producto del trabajo, entonces, como ya he dicho, se vuelve un objeto extraño. Cuanto más se vuelca el trabajador en su trabajo, tanto más poderoso es el mundo extraño, objetivo que crea frente a sí. Y tanto más pobres son él mismo y su mundo interior. Tanto menos dueño de sí mismo es. Lo mismo sucede en la religión. Aquí está una referencia velada a Feuerbach. Ya su texto sobre el cristianismo, ¿no? Que hay esta idea de la hipóstasis, ¿no? O sea, tanto dice Feuerbach, entre más se empobrece el mundo humano, más se enriquece el mundo celeste, ¿no? Dice Marx, lo mismo pasa en el trabajo. Tanto más crece el valor de la mercancía, tanto más se enriquece la vida interior del trabajador, ¿no? Lo que es el producto de su trabajo no lo es él. Cuanto mayor es, pues, este producto, tanto más insignificante es el trabajador. La enajenación del trabajador en su producto significa no solamente que el trabajo se convierte en un objeto, en una existencia exterior, o sea, lo que Hegel pensaba, sino que existe fuera de él, independiente, extraño, que se convierte en un poder independiente frente a él, que la vida ha perdido el objeto, ha prestado al objeto, que la vida que ha prestado al objeto se le enfrenta como cosa extraña y hostil. Aquí está, esa es la diferencia. No solamente es que le quiten su objeto de trabajo, sino que ese objeto de trabajo se le presenta como una fuerza exterior, ajena, ¿no? Y aquí viene, bueno, está hablando del trabajo en general, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué es el trabajo en general? El trabajo es una relación con la naturaleza, con el mundo sensible, dice, ¿no? O sea, aquí pensamos el trabajo en general como praxis, como relación con lo otro, ¿no? Entonces, ¿no? Y eso es importante, si pensamos en el trabajo en general, el trabajo en general como esta relación con la naturaleza, el trabajo enajenado, en la medida en que se da, lo que hace es que rompe este puente, ¿no? Rompe este puente entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Dice, el extrañamiento no se muestra solo en el resultado, sino en el acto de la producción, dentro de la actividad productiva misma. O sea, en la forma del trabajo misma está esta relación enajenante. ¿Cómo podría el trabajador enfrentarse con el producto de su actividad como algo extraño si el acto mismo de la producción no se le hiciera ya ajeno a sí mismo? El producto no es más que el resumen de la actividad, de la producción. Por tanto, si el producto del trabajo es la enajenación, la producción misma ha de ser la enajenación activa. La enajenación de la actividad de la enajenación. Marx es muy adepto a este juego de palabras, que vamos a dar la misma frase. ¿Y en qué consiste, dice Marx, la enajenación del trabajo? Dice, primeramente, en que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser. En que en ese trabajo el trabajador no se afirma, sino que se niega. No se siente feliz, sino desgraciado. No desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que modifica su cuerpo y arruina su alma. Por eso el trabajador solo se siente en sí fuera del trabajo y
y el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una coacción física o cualquier otro tipo, se huye del trabajo como de la peste. Esta frase es muy famosa de Marx, ¿no? De hecho, resulta que el hombre, el trabajador, solo se siente libre en sus funciones animales, en el comer, beber, engendrar y todo lo más en aquello que toca a la habitación y al atavío, y en cambio en sus funciones humanas se siente como animal. Lo animal se convierte en lo humano y lo humano en lo animal. Esta imagen es muy, muy interesante, ¿no? Y me recuerda mucho un meme que estuvo de moda, ¿no? Que dice algo así como: no es que tengas insomnio, es que quieres recuperar el tiempo que te roba el trabajo, ¿no? Por eso quieres seguir despierto en la noche, porque es el rato que te queda para hacer lo que te gusta, ¿no? Obviamente vas a forzarlo lo más que puedes, ¿no? Un poco esto piensa Marx, ¿no? Pero pensemos qué significa esta nueva dimensión que le da Marx a la posición hegeliana. No solamente es que la mercancía sea enajenada, sino que el trabajo enajena, y el propio trabajo está enajenado. ¿Qué quiere decir que el trabajo está enajenado? Que en el seno del trabajador hay una división, diría en otro texto Marx, que está preñado de algo ajeno. El trabajador, los trabajadores, cargamos en nosotros algo que no es nuestro, y es nuestra fuerza de trabajo, que ya le pertenece a alguien más. Somos como vientres subrogados del trabajo del patrón, ¿no? El patrón te paga, vamos a ver eso en trabajo asalariado y capital, para reproducir tu fuerza de trabajo, y tú traes en ti la fuerza de trabajo que le pertenece a él, ¿no? Entonces hay algo en ti que no es tuyo, ¿no? Y que tú no expandes libremente para tu placer y para expandir tu mente y lo que sea, sino que ya le debes al patrón, ¿no? Y que tú nada más lo andas acarreando, lo andas cuidando, ¿no? Esta imagen del vientre subrogado es muy dramática, pero es muy exacta. O sea, tú cultivas la fuerza de tu cuerpo en todas sus dimensiones, incluidas las fuerzas intelectuales, para que las explote el patrón, ¿no? Entonces yo ando trayendo, diría, en mi caso yo ando trayendo los saberes del rector, ¿no? Los saberes que ya pagó el gobierno, para que yo solo venga y se los reproduzca, ¿no? Yo los ando paseando, usando una imagen de ciencia ficción. Hay una película que fracasó bastante en los 90s, que se llama Johnny Mnemonic, ¿no? Johnny Mnemonic con, ¿cómo se llama? Con Keanu Reeves, que es el protagonista, ¿no? Y en esta película se supone que hay un grupo de agentes, o no sé qué son, contratistas que llevan información en su cerebro, ¿no? Entonces Johnny Mnemonic se dedica a hacer una especie de mula de información, ¿no? Y se las carga en el cerebro y tienen que transportarlas, pero ellos no pueden acceder a ellas, necesitan una clave para que se las saquen del cerebro, y luego Johnny Mnemonic le borra la memoria. Bueno, es un tema, una película muy interesante, en que hace un papel muy parecido al que va a hacer años después en Matrix, pero un poco ese es el trabajo, ¿no? Es el trabajo enajenado, es ese trabajo, ¿no? Y piensen lo que esto implica. Quiere decir que nosotros, todos los que trabajamos, hay algo que nos es ajeno y que andamos paseando, ¿no? Y dice, claro, eso ajeno lo odiamos, ¿no? Decía un compañero mío que es tapicero. Dice, güey, yo odio tapizar. O sea, me duele, o sea, siento la relación que siento. O sea, estoy harto de picarme los dedos con la máquina, estoy harto de estar cargando, estoy harto del desgaste de mis ojos, de estar tejiendo hasta tarde, estoy cansado. Dice, y me cuesta trabajo pensar esta relación idealizada que la gente tiene con el trabajo. Dice, yo me imagino que el maestro de escuela pues, le gusta, pero güey, qué placer hay en el tapicero, ¿no? Y pensando que es un trabajo creativo muy valioso, pero esta relación que Marx ya detecta aquí, ¿no? Y dice, ¿y dónde te sientes humano? Cuando no trabajas. Lo que sea que hagas que no sea trabajar, eso es lo que te hace sentir humano, ¿no? Dice Marx, ¿no? En la comida, en la bebida y en engendrar, una actividad a la que también Marx se dedicó abundantemente.
encuentras lo humano, ¿no? Entonces habría una deshumanización del mundo del trabajador. El mundo del trabajador se volvería inhumano, se volvería un mundo animal, digamos, ¿no? Un mundo en que el placer se reconocería solo fuera del trabajo, ¿no? ¿Y qué tanto no tiene razón Marx? Pensando el mundo actual, ¿no? O sea, nuestra propia relación con el trabajo actualmente, ¿no? O sea, como bueno, hay que chambear, ¿no? Ni modo, mi primera chamba y ya estás tienes que entrar, pero tu vida empieza en el momento en que sales, ¿no? Y está todo el mundo allá, ya quiero salir, ¿no? O vives como forajido intentando huir del trabajo, ¿no? Haciendo lo que sea para no trabajar, ¿no? Y aquí vienen las dimensiones de la enajenación, dice Marx. La relación del trabajador con el producto de trabajo como un objeto ajeno y que lo domina. Esta relación es al mismo tiempo la relación con el mundo exterior sensible, con los objetos naturales, con un mundo extraño para él y que se le enfrenta con hostilidad, ¿no? Dice aquí, sería interesante hacer una lectura paralela de Marx y de Heidegger. Heidegger dice en ¿qué texto? Creo que en la Apuesta a la Filosofía, pero es una frase que nos gusta mucho. Dice: la relación del ser humano moderno con la naturaleza es la relación de ultimar. Dame cosas, dame productos, dame valores, dame felicidad, ¿no? Dice, y en la medida en que nosotros sitiamos al mundo para que nos dé, el mundo nos contesta con agresivo. Dice, por eso el hombre moderno no está a gusto en la naturaleza, porque la naturaleza se le presenta como algo que contraataca, ¿no? Decía, y esto, una idea que luego va a readoptar Michel Serret en el contrato natural, ¿no? En esta idea de que los seres humanos le declaramos la guerra al mundo de los objetos, pero nunca pensamos que el mundo de los objetos nos iba a regresar la guerra, ¿no? Él usa el contrato natural, empieza con la imagen del Goya, ¿no? Es un texto que se escribe en la Guerra Fría y dice Serret, ¿no? Que pensaba que se hace mucho tiempo, hasta que un día tuve un seminario y descubrí que no. Dice Serret, ¿no? Dice, habla una pintura de Goya en que hay dos tipos peleando, pero están en un pantano. Dice, y ellos pelean, pero se están hundiendo. Dice, así es el mundo moderno, somos humanos peleando, pero no vemos que a todos nos está comiendo la naturaleza, ¿no? Pensaríamos, obviamente, Serret no tenía idea del punto al que iba a llegar el problema del calentamiento global que estamos viendo hoy en día, pero dice, así estamos hoy, ¿no? Dice, está la Unión Soviética y los Estados Unidos enfrentándose y darse cuenta que a los dos se nos está comiendo el pantano, ya, ¿no? Y esta idea de crear un nuevo contrato natural, ¿no? Hacer las paces, un tratado de paz no entre humanos, un tratado de paz con lo otro, ¿no? Y aquí Marx reconoce también esa relación, ¿no? El trabajo enajenado hace que el mundo natural se convierta en hostil, ¿no? Y claro, Marx, mundo natural, que no es una frase muy afortunada, se refiere a esto otro, ¿no? A lo otro de la conciencia se presenta como algo hostil, ¿no? Dice, y el dato dice la relación del trabajo con el acto de la producción dentro del trabajo. Esta relación es la relación del trabajador con su propia actividad, como con una actividad extraña que no le pertenece. La acción como pasión, la fuerza como impotencia, la generación como castración, la propia energía física y espiritual del trabajador, su vida personal, pues ¿qué es la vida sino la actividad? Como una actividad que no le pertenece, independiente de él, dirigida contra él, ¿no? Aquí encontramos, ¿no? al meme del hombre araña señalándose a sí mismo, ¿no? ¿Quién está desvalorizando mi vida? Yo, ¿no? Ese yo que ya no soy yo, ¿no? Ese yo. Y claro, este tema se ha explorado mucho en el mundo moderno, que primero en Perfect Blue, luego esta otra serie
¿no? En una película de terror sacó Netflix apenas, que es el mismo tema, de esta idea de tu yo avatar que se vende a una empresa enfrentándose a ti, ¿no? Como tu otro enemigo, ¿no? Y es curioso pensando que ayer se resolvió el tema de inteligencia artificial en la huelga de los actores en los Estados Unidos, ¿no? Apenas ayer se llegó al acuerdo de regreso a trabajo, y el gran tema era ese, ¿no? La posibilidad de que pues que se desprendiera, ¿no? Digamos, del actor, la apariencia, ¿no? Y es esto que digo, ¿no? O sea, hay una parte de tu vida que ya no eres tú, ¿no? Ha habido, por ejemplo, analistas que han pensado esto o que han querido ver esto, por ejemplo, en Jekyll y Hyde, ¿no? En el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? O sea, el alter ego que tienes, ¿no? Ese otro tú que está dentro de ti, que lo llevas, que lo cultivas. Y claro, irónicamente para Marx, Jekyll sería el trabajador y Hyde sería el vivo, ¿no? El ello, digamos, el que se entrega a sus deseos animales, mientras que Jekyll se mantiene en el mundo en un mundo que se le presenta como ajeno, ¿no? Sobre lo mismo sigue Marx, dice: como quiera que el trabajo enajenado convierte a la naturaleza en algo ajeno al hombre, lo hace ajeno a sí mismo, de su propia función activa, de su actividad vital, también hace al género algo ajeno al hombre, hace que para él la vida genérica se convierta en medio de la vida individual. Por esto el trabajo enajenado le arranca al hombre el objeto de su producción, le arranca su vida genérica, su real objetividad genérica, y transforma su ventaja respecto al del animal en desventaja, pues se ve privado de su cuerpo inorgánico, de la naturaleza. Del mismo modo, al degradar la actividad propia, la actividad libre, a la condición de medio, hace el trabajo enajenado de la vida genérica del hombre en medio para la existencia física, ¿no? O sea, te desprende de tu conexión con la humanidad, digamos, en general, ¿no? Ya te puedes decir: yo he hecho esto, yo logré esto. Se te despoja, ¿no? Esta parte es interesante. Hace del ser genérico del hombre, tanto de la naturaleza como de sus facultades espirituales genéricas, un ser ajeno para él, un medio de la existencia individual. Hace extraño al hombre su propio cuerpo, la naturaleza fuera de él, su esencia espiritual, su esencia humana, ¿no? O sea, el trabajo enajenado destruye al ser humano, ¿no? Lo fragmenta, habría que decirlo, ¿no? Y en última dimensión, si el producto del trabajo no pertenece al trabajador, si es frente a él un poder extraño, esto solo es posible porque pertenece a otro hombre que no es el trabajador. Si su actividad es para él dolor, ha de ser goce y alegría vital para otro. Goce no es casual que es la misma frase. No sé qué frase utiliza en alemán, sería interesante. Pues la frase de Hegel, ¿no? ¿Quién es el capitalista? El señor. Y el obrero es el siervo, ¿no? Ay, ya me publicó esta cosa. Un segundo que publicó. Bueno, en fin. Y la última etapa de la enajenación es que la enajenación rompe la relación del ser humano con los otros. ¿Por qué? Porque el trabajo libre nos da identidad, ¿no? Pensemos en... este es un ejemplo muy de las comunidades de México,
¿no? Trabajos en que esta relación no se logra plenamente, ¿no? Los maestros de primaria. En todas las colonias de México hay la tienda de los profes o la papelería de los profes, ¿no? O sea, piensa en esta idea, la identidad del profe o la profesora no sé qué, que es tu vecina. Te acompaña toda tu vida, te jubilaste hace 30 años, sigues siendo la profe, ¿no? O sea, esa identidad se queda asociada a ti, es quien tú eres en tu comunidad, ¿no? Y como muchos profesores han señalado, se vuelve un rol en toda tu comunidad, no es nada más lo que haces en tu tiempo de trabajo, sino se extiende a una identidad general. Cuando hay una bronca, ve a buscar a la maestra, ¿no? Tengo una amiga que vive en la frontera de Matías Romero y Ecatepec, no, de Martín Carrera y Ecatepec, y es doctora. Y me dice, güey, es que no puedo dejar de ser doctora. Dice, o sea, si yo salgo de chambear, la gente va y me toca la puerta. O sea, eso es una cosa que tengo ya pegada, güey. O sea, todo el tiempo es estar... o sea, es mi identidad, ¿no? No es una cosa que pueda separarse de mí, ¿no? Y en cambio el trabajo enajenado, dice Marx, nos quita esta identidad también, ¿no? En la medida en que el objeto de trabajo, el trabajo se enajena del trabajador, pues ya eres... eres quien sea, ¿no? O sea, pierdes esa identidad desde tu trabajo, ¿no? Esa identidad que da el trabajo y el orgullo del trabajo, ¿no? Ya no eres el herrero, ya no eres el carpintero, ¿no? Decía cuando se suele pensar en la historia del capitalismo, este primer momento de enajenación se suele identificar, sobre todo en Inglaterra, con el movimiento ludista. Como saben ustedes, el movimiento ludista fue un movimiento de sabotaje a máquinas hiladoras, ¿no? Lo que hacían los trabajadores en la noche era que destruían las máquinas, ¿no? Y decían que el rey Lud es y dejaban una carta que decía, esto lo hizo la corte del rey Lud, ¿no? Y crean este personaje mítico de Lud, que es un rey que combate las máquinas, ¿no? De ahí la banda 2000era Rage Against the Machines toma su nombre, ¿no? Del movimiento ludista. O el acto simbólico del sabot, ¿no? El sabot es el zapato campesino francés, ¿no? Y supone que las hiladoras se lo quitaban y lo aventaban a la hiladora para que se tronara y no trabajara ese día, ¿no? Entonces, podemos pensar este momento como una resistencia a esta reducción de la vida que trae la máquina, ¿no? Que el primer enemigo del trabajador va a ser la máquina misma, ¿no? O sea, ¿qué pasa en esta máquina que me quita mi identidad, me quita mi vida, ¿no? Y esta primera rebelión anticapitalista, que fuera una rebelión antimaquinista, digamos, ¿no? En el siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Vemos estos movimientos, ¿no? Y bueno, ¿no? Lo que quiero que vean en este texto sobre la enajenación es la dimensión subjetiva, filosófica tan profunda que tiene la pregunta por el trabajo. O sea, si ustedes han leído El Capital, recordarán que el abordaje del trabajo es bastante más abstracto. Aquí no, aquí estamos hablando de goce, de identidad, de sentimientos de pertenencia, de nuestros cuerpos, temas que no están en el Marx tardío, ¿no? Temas que podemos ver claramente todavía muy pegados a Hegel, ¿no? Podemos ver mucho Hegel en este texto temprano, ¿no? Y de ahí empezamos a ver pues de dónde viene la preocupación por el trabajo, ¿no? ¿dónde viene la preocupación por el capitalismo, ¿no? Marx viene a entender el capitalismo porque es la forma actual de trabajo. Y es una forma actual de trabajo que, como ya señaló, divide la sociedad en dos grupos, ¿no? En propietarios y obreros desposeídos. El propietario es el señor que se queda con el goce, y el obrero desposeído es el siervo, que no solamente se confronta al objeto de trabajo como otro, sino que el propio proceso de trabajo le quita su identidad y hace que él mismo se vuelva otro para sí, ¿no? Y para con los otros,
¿no? Esto es el punto de partida de Marx, ¿no? Y por eso Marx quiere entender el proceso de producción capitalista en general, ¿no? O sea, la crítica al capitalismo de Marx nace de su intento de comprender lo que es desde la actividad, y esa actividad concretamente la actividad del trabajo. El trabajo actual es trabajo asalariado, trabajo enajenado, entonces hay que entender cómo funciona el trabajo enajenado, y entender eso es entender el capitalismo. Entonces ese es el banderazo de toda la obra de crítica a la economía política de Marx, ¿ok? Quiero que entiendan, o que quede clara, esta motivación filosófica y eventualmente ontológica, o sea, parte de una forma de responder a la pregunta por lo que es. ¿Qué es lo que es? Actividad. La relación entre la conciencia o la subjetividad y lo otro, irreductible, que tienen puesto enfrente, ¿no? De este estudio, ¿no? Para entender cómo se da esta relación en la actualidad, tienen que entender el capitalismo, ¿no? Y de ahí va a llegar Marx eventualmente a pensar la posibilidad de otra forma de darse esta relación, que es toda la idea de comunismo, que ya vimos un poco en ideología alemana, y que vamos a ver al final en crítica al programa del Gotha, ¿no? Ok, entonces de ahí saltamos a trabajo asalariado y capital. Trabajo asalariado y capital lo podemos ubicar, este texto es de 44, este manuscrito es de 44, este texto lo vamos a ubicar en algún lugar alrededor de 48, 49, ¿no? Es una serie de artículos que van a estar enfocados a mucho más económicos, ¿no? En estos trabajos Marx básicamente va a intentar explicar otro trabajo que media, solo lo voy a mencionar de pasada, que va a ser posterior a manuscritos, es La miseria de la filosofía, de 47, que es un trabajo que responde a filosofía de la miseria de Proudhon. Entonces, una crítica a un texto de Proudhon, uno de los pioneros del pensamiento anarquista desde la economía. Y básicamente lo que va a estar Marx dilucidando en estos textos, en este momento de su obra, va a ser cómo reentender desde el trabajo algunas de las categorías fundamentales de la economía. Para empezar, trabajo, salario, valor y precio, ¿ok? Van a ser estas dos categorías que está Marx intentando reentender desde el trabajo, ¿no? Y va a partir de filosofía de la miseria de la filosofía, la crítica al texto de Proudhon, ¿no? En que Marx y Proudhon van a estar en una crítica muy cercana al capitalismo en algunas cosas, aunque obviamente siempre va a pensar Marx que la crítica suya es mucho más fina, ¿no? En fin, entonces en este texto temprano está Marx intentando dilucidar básicamente la relación entre salario y precio, ¿no? Ok, este va a ser el tema que va a ocupar este trabajo, ¿no? Dice, lo primero que hay que romper, piensa Marx, ¿no? Lo primero que hay que romper es la idea de que el salario es una parte de la ganancia que se le da al trabajador, o que el salario paga por el trabajo. Esta es una decisión clásica en Marx de economía, que es la decisión: el salario no paga el trabajo, paga la fuerza de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? El trabajo es la facultad productiva de los humanos, la fuerza de trabajo son los insumos necesarios para volver a trabajar. Entonces, en pocas palabras, el descubrimiento que Marx va a estar motivando desde trabajo asalariado y capital, y que va a ser eje para su obra, que ya está viniendo desde su trabajo, desde el lado ontológico, no nos va a extrañar nada, es que la fuente de toda riqueza es el trabajo. La fuente de todo riqueza económica es el trabajo, es esto que se imprime. Y además el trabajador es la gallina de los huevos de oro en el capitalismo, porque existe en él este desdoblamiento entre trabajo y fuerza de trabajo. Porque
Dicen, cuando nos instalamos en la fábrica, todavía no tenían contrato de luz de industrial con CFE, entonces no había electricidad. Tenían las máquinas, se iban a funcionar con plantas. Me dijeron que las iban a funcionar con plantas, las iban a funcionar con planta de luz, pero no daba potencia, güey. Entonces ya todas las máquinas se chingaron. Dice por los subes y bajas de energía. Y recordaba Marx, decía, pues que Marx decía, güey, o sea, la máquina no le puede sacar más, ¿no? La máquina, dirá Marx, las materias primas de base de producción agregan el valor que gastan, no más, ¿no? Al único, en términos coloquiales, dirá Marx, al que puedes hacer güey es al trabajador, porque al trabajador no le pagas lo que produce, le pagas lo que necesita para volver al día siguiente, que es muchísimo menos, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Para hacernos una idea, ¿no? No recuerdo el estimado, ahora el 1 de mayo lo estábamos discutiendo, pero el trabajador mexicano produce el salario mínimo trabajando en cuestión de minutos. Creo que eran 12 minutos de trabajo, produces el equivalente a tu salario. Y cualquiera que ha sido profesor lo sabe, ¿no? Tú das clases frente a un grupo, a ti te pagan 100 pesos la hora, cada alumno paga 200 pesos la hora, tienes 30. No hay que ser Marx para darte cuenta que está pasando ahí, ¿no? Y ese es el secreto que aquí Marx intenta revelar, ¿no? Que el salario paga la fuerza de trabajo. Entonces el salario tiene una media, que es lo que Marx va a llamar salario mínimo, que es lo mínimo que necesitas para ganar para reproducir tu fuerza de trabajo y regresar el día siguiente, ¿no? Para comprar comida, para pagar tu renta, para pagar tu transporte, tu ropa y venir el día siguiente a trabajar, ¿no? Eso es lo que te pagan. Y lo que tú produces, lo que tu trabajo, la riqueza que tu trabajo produce es muchísimo más, ¿no? Ahí está el giro, ¿no? El truco del capitalismo está en esta distinción, ¿no? Y aquí viene un párrafo interesante, ¿no? Y van a ver cómo Marx se autocopia, ¿no? Copia de manuscritos unas frases que no usó. Dice: ahora bien, la fuerza de trabajo en acción, el trabajo mismo, es la propia actividad vital del obrero, la manifestación misma de su vida. Y esta actividad vital la vende a otra para asegurar los medios de vida necesarios. Es decir, su actividad vital no es para él más que un medio para poder existir. Trabaja para vivir. Como decía un querido primo mío, decía, güey, tengo 2 años trabajando y hice un balance los últimos 2 años y nada más he sobrevivido, güey. O sea, no he hecho nada, nada más trabajo, compro para comer, pagar la renta e ir a trabajar otra vez. O sea, nada más estoy viviendo, güey, manteniéndome vivo, no estoy avanzando hacia nada, ¿no? El obrero ni siquiera considera el trabajo parte de su vida. Para él más bien es un sacrificio de su vida. Leo adelante, ¿no? Y para el obrero que teje, hila, taladra, tornea, construye, cava, mancha piedras, carga, etc., por espacio de 12 horas al día, son estas 12 horas de tejer, hilar, taladrar, tornear, construir, cavar, machacar piedras, la manifestación de su vida misma. Al contrario, para él la vida comienza ahí donde termina esta actividad. Todas esas actividades: en la mesa de su casa, en el banco de la taberna y en el campo. Aquí me equivoqué, no es de manuscritos, es de Trabajo sobre el Capital, la cita de el banco de la taberna, una cita muy alemana, ¿no? Las 12 horas de trabajo no tienen para él sentido alguno en cuanto a tejer, hilar, taladrar, etcétera, sino solamente como medio para ganar el dinero que le permite sentarse a la mesa o en el banco de la taberna y meterse en la cama. Si el gusano de... Esta frase es genial. Si el gusano de seda hilase para ganarse el sustento como oruga, sería un auténtico obrero asalariado. Si el gusano de seda tuviera sueldo, sería obrero, ¿no? Pero el gusano de seda no funciona así. Dice, el trabajo no ha sido siempre trabajo asalariado, es decir, trabajo libre. El esclavo no vendía su fuerza de trabajo al esclavista, del mismo modo que el buey no vende su trabajo al labrador. El esclavo se vende de una vez y para siempre, con su fuerza de trabajo, a su dueño. Es una mercancía que puede pasar de manos de un dueño a manos de otro. Él es una mercancía, pero fuerza de trabajo no es una mercancía suya. El siervo de la gleba solo vende una parte de su fuerza de trabajo. No es él
quien obtiene un salario del propietario del suelo. Por el contrario, es el propietario del sueldo quien percibe de él un tributo. Se necesita, el nacimiento del trabajo libre para que sea posible esta venta no de uno mismo, sino de nuestra fuerza de trabajo, ¿no? O sea, a mí el patrón no me compra. ¿Por qué? Porque el día que me enfermo me corre. O sea, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Tiene nada más mi fuerza de trabajo, que me compran por mes o por semestre o lo que sea, y ya está, ¿no? Y esto es muy interesante porque vamos a ver a finales del siglo XIX, con el desarrollo del capitalismo en Europa y en América, el boom de la liberación de esclavos, ¿no? El ejemplo paradigmático de esto es la liberación de esclavos en Rusia, ¿no? Decía Lenin, cuando hablaba de estos casos, decía, ahí está el claro, ¿no? O sea, nos dijeron que era para hacernos libres, pero lo único que querían era que nos volviéramos trabajadores. Era, en vez de tener que mantenernos siempre, nada más pagarnos un sueldo, ¿no? Entonces esta liberación es que también se da en América, ¿no? Ha habido incluso analistas que han hablado de cómo este momento de la transición entre el trabajo libre y el trabajo esclavo, uno de sus hitos va a ser la colonia española, porque como saben ustedes, en la colonia los indígenas no podían ser esclavos y no eran esclavos. Tenían otro tipo de relación de patronazgo, pero no eran esclavos. Entonces, eventualmente en la colonia se vuelve ilegal la esclavitud, ¿no? Y se tratan otro tipo de relaciones económicas de responsabilidad, pero no esclavitud. Dice, continúa más. Pero el obrero, cuya única fuente de ingresos es la venta de fuerza de trabajo, no puede desprenderse de toda la clase de los compradores, es decir, de la clase de los capitalistas, sin renunciar a su existencia. No pertenece a tal o cual capitalista, sino a la clase capitalista en conjunto. Y es incumbencia suya encontrar un patrono, es decir, encontrar dentro de la clase capitalista un comprador. Dirá Marx, ¿no? Estamos peor que esclavos, no somos de un dueño, somos de todos, ¿no? Somos de todos los patrones y a otros toca andar buscando patrón, ¿no? Que nos oprime. Decía en un cuento Flores Magón, ¿no? Decía, y así anda el obrero por la calle de la Ciudad de México gritando, explótame, ¿no? Por favor, explótame, rogando que le exploten, rogando que le quiten su vida, ¿no? Y así andamos, es verdad, ¿no? Y el segundo apartado sobre el precio, ¿no? Está Marx analizando el tema del precio y está el famoso, entra la distinción entre precio de mercado y precio real, ¿no? Va a decir Marx, grosso modo, ya yéndonos un poquito más rápido, el precio de una mercancía, el precio real está determinado por la suma de los medios de producción y el trabajo que queda impreso en cada una de las mercancías, ¿no? Y este capital variable, que es el trabajo impreso en la mercancía, se divide entre lo que se le paga al patrón, al trabajador como salario, y todo lo demás es la ganancia del empresario, ¿no? Y hay una fluctuación de precios, pero siempre se queda en una media, ¿no? Viene luego la definición de capital. Dice: el capital está formado por materias primas, instrumentos de trabajo y medios de vida de todo género que se emplean para producir nuevas materias primas, nuevos instrumentos de trabajo y nuevos medios de vida. ¿Qué es el capital? Lo que se emplea para producir, ¿no? Va también aquí, es una reducción de cómo las relaciones sociales todos son en última instancia relaciones de producción. Aquí viene la empresa del capitalismo. Dice: un obrero de una fábrica de algodonera produce solamente tejidos de algodón. No, produce capital, produce valores que sirven de nuevo para mandar sobre su trabajo y crear por medio de ello nuevos valores. O sea, esto luego lo explica en el Capital con la famosa idea de mercancía, dinero, mercancía, la relación precapitalista mercancía, dinero, mercancía, y la relación capitalista dinero, mercancía, dinero, ¿no? ¿Qué es lo que tú produces para el patrón? Capital, ¿no? Ustedes, y en el futuro, como es normalmente la salida profesional de nuestra carrera, se dedican a la academia, ¿no?
y dan clases en alguna escuela, van a ver esto muy claro, ¿no? O sea, el problema no es que los morros aprendan, el problema es que tú te conviertes en colegiaturas, ¿no? Entonces al final no importa tus ideales, los principios pedagógicos de la escuela, si un papá no está de acuerdo, los cambian, porque al final lo que importa no es una educación de calidad, sino más y más colegiaturas, ¿no? Y ese es un fenómeno que ahora es muy común en las escuelas, ¿no? En que incluso tú repruebas a un alumno y te cambian la calificación para que pase, para que los papás estén contentos y sigue el ciclo, ¿no? Remato ya para ir cerrando este texto, ¿no? Dice Marx: resumiendo, cuanto más crece el capital productivo, más se extiende la división del trabajo y la aplicación de maquinaria. Y cuanto más se extiende la división del trabajo y la aplicación de maquinaria, más se acentúa la competencia entre los obreros y más se reduce el salario, ¿no? Lo que está Marx desmintiendo aquí, o el gran paso que va a dar Marx en este texto, ¿no?, que es el remate, es: hay un relato de la economía política burguesa que dice que entre más crece el capital, más crecen los salarios de los trabajadores. Esta idea de la pirámide, ¿no? Entre más riqueza hay riqueza para todos. Y aquí Marx dice: no, hay una relación inversa. Y esa relación inversa es que entre más capital hay, el salario es más bajo. Y remata Marx con un tema que va a ser crucial para el pensamiento marxista posterior. Dice: y esto lleva a que el capitalismo, en su seno, esté condenado a la crisis de sobreproducción. ¿Qué quiere decir esto? A más capital, menores salarios. Y entre más produces y menos ganan los trabajadores, menos gente hay que te compre. Entonces entra el juego del crédito. Y entonces el crédito empieza a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y crecer hasta que truena. Y de pronto hay un montón de mercancías y nadie que las compra, ¿no? Y esto es lo que el marxismo tradicional describe como la crisis de sobreproducción. Y para ellos esta crisis es cíclica, ¿no? O sea, el capitalismo una y otra vez llega a estas crisis, y estas crisis solo son superables a través de la destrucción de los medios de producción y de las fuerzas productivas, que es la guerra, ¿no? El ejemplo paradigmático es la Segunda Guerra Mundial. Hoy tenemos un ejemplo muy claro, que es el keynesianismo de guerra en Rusia, ¿no? En que Rusia está usando la guerra para sostener artificialmente su economía, ¿no? Y que había vi un documental hace poco interesante. El soldado promedio ruso está ganando el triple que el trabajador promedio ruso, que es más o menos, hacía el cambio y creo que estaba ganando más o menos como 20,000 pesos mensuales. Y aparte a todos los que hemos estado dando un estímulo a las familias. Entonces por eso hay dinero que sostenga la economía rusa, y es un keynesianismo de guerra. O sea, el gobierno crea trabajos inútiles, artificiales, que son los de la guerra. Ese dinero entra a la economía y sostiene el mercado local, y por eso la economía rusa no ha colapsado, ¿no? A pesar de las sanciones. Termina el texto: vemos pues que si el capitalismo crece rápidamente, crece con rapidez incomparablemente mayor todavía la competencia entre los obreros, es decir, disminuyen tanto más relativamente los medios de empleo y los medios de vida de la clase obrera. Y no obstante esto, el rápido incremento del capital es la condición más favorable para el trabajo asalariado. Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Vemos aquí la expresión más, en términos económicos, de la relación que ya habíamos visto en los manuscritos. En la medida en que se enriquece el mundo de las mercancías, se desvaloriza el mundo del trabajador. Traducidos a términos económicos, en la medida en que crece el mundo del capital, decrece el salario, ¿no? Habría pues para Marx, ¿no?, en el seno del trabajo actual, del trabajo capitalista, una desigualdad de origen, una relación inversa de origen. A mayor riqueza del propietario, mayor miseria del obrero desposeído, como dice en los manuscritos, ¿no? Y esta sería la tensión fundamental que tiene el trabajo actual, digamos, ¿no? Vamos a un recorrido rápido por... no da tiempo de mencionarla, pero si entramos... Si de ahí van a salario, precio y ganancia, que es, si no me equivoco, es de 67... O sea, es unos 20 años, 15, 20 años posterior a trabajo asalariado y capital. Se van a dar cuenta que es una formulación muy parecida sobre el salario, el trabajo, pero desde una terminología más económica, ¿no?
vemos cómo todavía en esta página que leímos sobre el banco del bar, se ve todavía un Marx que va a pensar el trabajo desde la subjetividad, ¿no? Desde desde el espíritu, diríamos en términos hegelianos. Y ese Marx va a intentar dibujar esos relatos, aunque como vimos con el tema de Lukács, pues siguen tras bambalinas esos temas, ¿no? O sea, siguen... aquí solo les leo una cita de Salario, Precio y Ganancia, es otra edición muy vieja que tengo de Salario, Precio y Ganancia. Dice Marx, en vez del lema conservador de un salario justo por una jornada de trabajo justa, debería inscribir en su bandera esta consigna revolucionaria: abolición del sistema de trabajo asalariado. Es curioso porque incluso este texto de Jean Black, de la abolición del trabajo, acusa a los marxistas esta idealización del trabajo, ¿no? Y aquí vemos en Marx claramente que para cambiar la sociedad no hay que distribuir mejor el trabajo, que también eso está en la crítica del programa del Gotha, sino acabar con el trabajo asalariado, acabar con esta relación desigual en el seno del trabajo, ¿no? Decía Jean Black en su manifiesto, ¿no?, de la abolición del trabajo, dice: los marxistas reclaman trabajo universal, nosotros reclamamos que nadie trabaje, que no haya trabajo, no queremos trabajar, queremos vivir, ¿no? En fin, ¿no? Y aquí vemos cómo el propio Marx comparte este sentimiento en este texto. Mencionar brevemente estos dos textos, son contemporáneos, que es el famoso método de la economía política, que viene en los famosos Crítica de Marx, y los Grundrisse, ¿no? Ambos textos son de 1857, comparten muchos temas. Ya mencionamos esta crítica a las Robinsonadas, esta idea de el problema de la economía política es pensar al ser humano abstracto como existe ahora, que siempre ha sido así, ¿no? Toman al individuo como ya formado, como existe actualmente, y que así siempre ha existido, ¿no? Dice Marx, no, en cambio el individuo es un politicón auténticamente, es él, diría Ortega y Gasset, es el hombre y su circunstancia, es el hombre histórico, ¿no? Y este mismo problema se presenta en la economía política en general. El problema, la crítica a la economía política en Grundrisse es esta, ¿no? La economía política extrae de la actualidad ciertos conceptos generales, los abstrae de todo contenido histórico y los intenta aplicar a toda condición económica y social. Entonces, por ejemplo, hace como que producción, como que la producción actual es producción en general, ¿no? Los convierte en conceptos abstractos, y estos conceptos abstractos no dan razón de los cambios históricos, ¿no? Dice, cambio, la economía política lo que debe hacer es operar no con conceptos, sino con categorías. ¿Cuál es la diferencia? Que una categoría, a la vez que reconoce ciertos rasgos en común, va a intentar siempre estar lo suficientemente vacía como para historizarse. La estrategia marxista de crítica a la economía política, en otros términos, es una crítica histórica, otra vez descendiendo evidentemente de Hegel. Si Hegel historiza la conciencia kantiana, Marx historiza la economía política burguesa. Marx va a decir, el error es pensar que la economía solamente es como es ahora. Lo que hay que hacer es dar razón, que las categorías nos permitan entender cómo ciertas relaciones análogas han existido en distintos tiempos con condiciones distintas, ¿no? Hay que renunciar al concepto universal de trabajo y en cambio abrazar una idea más laxa, que es la de categoría de trabajo, muy universal, y que esa categoría de trabajo la veamos en su diferencia, ¿no? En cada uno de los momentos históricos. Años después, ¿no?, unos pensadores que sin duda va a tomar mucho el método histórico de Marx va a ser Foucault, ¿no? Y Foucault dice, la historia no es para encontrarnos, es para perdernos, ¿no? No es para ver cómo siempre hemos sido igual, sino para ver lo diferente.
¿no? Y con ello para desabsolutizar el presente, ¿no? Reconocer que la forma en que hacemos las cosas es una forma entre otras, ¿no? Y que las formas en que el pasado operó tenían todo un dispositivo de legitimación, como ahora las tienen, ¿no? Decía mi queridísimo colega y profesor Ornelas, ¿no? Decía, lo primero que hay que entender es que los antiguos no eran más pendejos que los de ahora, ¿no? Entonces, que si lo decían es porque tenían toda una razón detrás de lo que decían, ¿no? Entonces, esa es la crítica de Marx, ¿no? Y de ahí viene otro tema típico en la obra de Marx, que va a ser los modos de producción, ¿no? Marx aborda los modos de producción justo para motivar, pensar las distintas formas de relaciones económicas, ¿no? Desuniversalizar la economía capitalista, ¿no? Y ahora, aquí hay una cosa interesante en Marx, ¿no? Cuando pensamos los modos de producción, tradicionalmente los pensamos temporalmente, como unos más antiguos y otros más modernos, ¿no? Es clásico, ¿no? El comunismo primitivo, el esclavismo, el modo asiático de producción, el feudalismo, el capitalismo, etc., 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 ¿no? Pero en realidad puede leerse a Marx de otra forma, y es leer estos modos de producción no temporalmente, sino espacialmente. Por ejemplo, el modo asiático de producción del que habla Marx básicamente se refiere a la economía turca de su época, ¿no? Dirá en otros términos, en términos de Musicankis, ¿no? Lo que pasa es que en un tiempo están todos los tiempos, ¿no? Que en la actualidad existían, en el tiempo existían todas estas relaciones productivas. En cualquier caso, lo que Marx quiere hacer es decirnos, piensa cómo el trabajo capitalista no es el trabajo. Es una forma de trabajo que ha existido durante un tiempo bien limitado. Este es el truco marxista. Si quieres entender el truco marxista, es este. Cuando tomes un concepto universal, dirás, no, espérate. Ese concepto que tú crees que siempre ha existido, nada más ha existido durante este lapso, ¿no? Y ha habido otras relaciones. Leído Marx así, ven cómo se parece mucho a Foucault, ¿no? Es un truco que también usa Foucault, ¿no? A ver, la cárcel, ¿cómo funciona? No, la cárcel no siempre ha funcionado igual, ¿no? Vamos a ver cómo ha funcionado. A ver, el hospital psiquiátrico, ¿cómo ha funcionado? A ver, la sexualidad, ¿no? Esta famosa provocación de Foucault, ¿no? En Historia de la Sexualidad, ¿no? En Grecia no había sexualidad. Los griegos no tienen sexualidad, porque no tienen ese dispositivo que hoy llamamos sexualidad. Esas relaciones las llevaban de otra forma, o las categorizaban de otra forma, ¿no? Eso es lo que hace Marx, ¿no? Y es curioso porque a partir de este reconocimiento de los modos de producción, Marx se avienta hacia el futuro, pero se avienta desde otra facultad que no es la razón, y es la imaginación. Va a decir Marx, reconociendo que el trabajo ha cambiado, que hay distintas formas de trabajo, imaginemos otros trabajos, imaginemos otras formas de trabajo, ¿no? Y ese es todo el proyecto del comunismo. Imaginar otras formas de trabajo, imaginar otras formas de producción, ¿no? Solo poder imaginarlas es historizar lo que abre la posibilidad de imaginar un futuro. En otros términos, en términos heideggerianos, en el pasado está el futuro. En la recuperación del pasado está lo futuro, ¿no? Ya está la seña de lo futuro, de la posibilidad, ¿no? Historizar reconoce que las cosas no siempre han sido así. Y si las cosas no siempre han sido así, siempre está latente la posibilidad de que en cualquier momento se haga historia otra vez, ¿no? Y eso es lo que plantea Marx sobre los modos de producción. Otro tema importante, ¿no? Mencionarlo brevemente, es el de las esferas productivas, ¿no? Va Marx a conectar las secciones de la producción, ¿no? Que es de la economía, que es la producción, el consumo, la distribución. Pero hay un pasaje aquí interesante, ¿no? Y que deja Marx guiñado, un Marx ya un poco más tardío, deja guiñado y que abre una puerta, que es la puerta por donde entra Adorno y Horkheimer. Dice Marx, es evidente que el consumo condiciona la producción, ¿no? Es evidente, por ejemplo, que si la gente consume una cosa, es lo que se produce, y que entre más consumen, más producen de eso. Pero, dice Marx, es interesante notar cómo la producción condiciona el consumo. Y da un ejemplo interesante Marx. Dice, cuando te da hambre, ¿en qué piensas?
Dice, yo soy alemán, pienso en carne. Dice, y seguramente un chino piensa en arroz. ¿Por qué? Porque lo que hay en su sociedad va a condicionar lo que desea. Y esto es muy importante. Fíjense, este guiño que deja Marx y que abre la puerta a la teoría crítica en el siglo XX y particularmente de los 60 en adelante. Cómo la producción determina el deseo. Cómo estas condiciones subjetivas como el deseo están determinadas por la producción. Y dirá Marx también cuando habla de las esferas. Eso quiere decir que si el capitalismo no solamente limita su relación a la dimensión de la producción, sino se extiende al consumo y a la distribución, quiere decir que el capitalismo nos oprime 24 horas. Años después dirá Ernst Junger, ¿no? El trabajador trabaja y el trabajo no para. El trabajo es 24 horas. Bien sea que seas trabajador en la fábrica o que seas trabajador en el supermercado o que seas trabajador en el mall, estás trabajando, estás participando, estás cediendo tu voluntad al proceso capitalista, ¿no? Y te determina, ¿no? ¿Qué es lo que deseas? Dirá una lectura de Marx. Lo que deseas está condicionado a lo que hay. Entonces el capitalismo también determina tus deseos, ¿no? Este guiño deja Marx en Grundrisse, ¿no? De qué tanto los deseos son libres, ¿no? Y que tanto el deseo no está también condicionado por la producción, ¿no? ¿Qué deseas tú? El nuevo iPhone. Pero ese iPhone no existía hace 20 años. Y una vez que empezó a existir, lo empezaste a desear. Les voy a dar un ejemplo bobo de la peor generación que ha existido, que es la mía, ¿no? Nosotros inventamos el deseo de las barras de café. Nadie quería barras de café. La gente estaba contenta tomando café del Vips, no había problema, o café en su casa. Pues nosotros inventamos alma negra y todas estas cochinadas, ¿no? Nosotros inventamos el cold brew, inventamos los métodos, o sea, y ahora los deseamos. Antes no los deseábamos, porque no sabíamos que existían. Y ahora es lo que se nos antoja, ¿no? Decía un comediante, ¿no? Decía, cuando yo era niño, un vecino iba y te daba una manzana y era como, oh señor, muchas gracias. Dice, y ahora, güey, ¿a qué le sale una manzana a un niño? Para nada, güey, o sea, ya no es nada para ellos, ni siquiera es imperceptible la manzana. Da la cantidad de azúcar que comen que ya la manzana no es nada, ¿no? O un ejemplo bobo, piensen, yo bromeo mucho con mi pareja, ¿no? Le decía, yo cuando era niño lo que quería era salir. Quería andar de vago en la calle y andar de malandrín por todos lados, ¿no? Lo que yo quería es estar fuera de mi casa, ¿no? Dice, y me sorprende mucho ver a sus sobrinos que ya no quieren salir. Le digo, güey, porque afuera no hay internet, ¿no? O sea, ¿para qué querría ir al parque si en el parque no hay internet? Mejor me quedo en la casa donde hay internet, ¿no? Oye, vamos a ir a no sé dónde, hay que ir a ver. No, porque, pues, o sea, ¿qué? O sea, mi mundo está donde hay wifi, o sea, allá ¿qué hay? Nada de interés, ¿no? Entonces da este cambio del deseo, ¿no? Y ese deseo, y es curioso, ¿no? Este guiño que deja Marx, como esto que consideramos tan íntimo, está también condicionado, ¿no? Y entonces, cuando trabajamos, somos trabajadores, pero también cuando deseamos, somos trabajadores. Deseamos como trabajadores, ¿no? Es lo que va a ser industria cultural como engaño de masas, años después de Adorno y Horkheimer, ¿no? Va a decir, dice, ¿no? Cuando describimos el cine y la televisión como industria cultural, no es solo porque son una industria, sino porque expanden el ambiente de la industria a todas las dimensiones de la vida. Usan el ejemplo, por ejemplo, de las caricaturas del Coyote y el Correcaminos. Dice, son caricaturas que ayudan a los niños a acostumbrarse a un nivel muy alto de violencia, que es el nivel al que van a vivir, para que lo normalicen, ¿no? Todos lo están preparando para trabajar, ya están introducidos en la industria desde ese momento, ¿no? Están ya preparándose para trabajar, ¿no? Están entrenándose para trabajar, ¿no? Y lo mismo, digo, ¿qué decir de los comerciales, ¿no? Te enseñan a desear, ¿no? Y entonces, pues estas dimensiones, vuelve a aparecer este guiño del Marx más filosófico, que va más allá de la dimensión de la crítica económica,
y que va a señalar pues esta intervención de la subjetividad, esta transformación de la subjetividad, ¿no? El mundo real. Y este mundo real pues, es el mundo del trabajo capitalista, entonces pues hasta el deseo va a estar condicionado por el capitalismo, ¿no? O sea, lo que deseamos no deseamos, no somos libres, no deseamos libremente, deseamos lo que hay, deseamos lo que nos muestran, lo que quieren que deseemos, ¿no? Y esto piénsenlo en todas sus dimensiones, desde el consumo hasta el deseo sexual, hasta el deseo intelectual, ¿no? Deseamos lo que hay, lo que quieren que deseemos, ¿no? Nuestro deseo no está cerrado, nuestro deseo no es íntimo, no tenemos primacía sobre nuestro deseo, sino es un deseo condicionado por la relación con la realidad o el mundo natural, como le llama Marx, ¿no? En fin, última cosa que quiero decir antes de terminar la clase. Esta es de Grundrisse, que es el de aquí está. Nada más les leo un pasaje y lo dejamos por la paz ya, que ya ha sido un maratón. Dice, he aquí por qué Hegel cayó en la ilusión de concebir lo real como resultado del pensamiento, que partiendo de sí mismo se concentra en sí mismo, profundiza en sí mismo y se mueve por sí mismo, mientras que el método que consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto es para el pensamiento solo la manera de apropiarse lo concreto, de reproducirlo como un concreto espiritual. Pero esto no es de ningún modo el proceso de formación de lo concreto mismo. Por ejemplo, la categoría económica más simple, por ejemplo, valor de cambio, supone la población, una población que produce determinadas condiciones, y también un cierto tipo de sistema familiar o comunitario o político. Dicho valor no puede existir jamás de otro modo que bajo la forma de la relación unilateral y abstracta de un modo concreto y viviente ya dado. Como categoría, por el contrario, el valor de cambio posee una existencia antediluviana. Continúa adelante y dice... bueno, redondeando la cuestión, ¿no? Esta idea del concreto del espíritu es muy interesante porque vuelve a la idea del método crítico marxista, ¿no? ¿Qué es el método marxista? Es esta reproducción de lo que hace lo abstracto de lo concreto, y que en esta reproducción de lo concreto modifica lo abstracto. Digo, esto nuevo concreto del espíritu modifica lo concreto, ¿no? En otros términos, lo que está haciendo Marx es hacer una reproducción del capitalismo en términos abstractos a partir de las categorías, y esta nueva comprensión de lo concreto significativo, lo concreto del espíritu, debe modificar lo concreto, ¿no? Que es justamente la revolución, ¿no? O sea, esa es la idea del método crítico, ¿no? Digamos, en otros términos, el diálogo eterno entre el pensamiento y la realidad, ¿no? Entre el pensamiento y su otro insuperable, entre lo abstracto y lo concreto, ¿no? El pensamiento parte de lo concreto, intenta recrear lo concreto como un concreto espiritual, y este concreto espiritual sirve para modificar el concreto fáctico, y esto crea otro concreto, y así, ¿no? Sería básicamente el proceso de la crítica en Marx, ¿no? En fin, creo que con eso podemos dejar a Marx por la paz. Ya nos dio tiempo de entrar al tema del capital, pero bueno, ya es más que suficiente para todos. ¿Algo que quieran preguntar, que quieran decir después de semejante maratón de... No, traía notas de crítica al programa del Mota y todo, o sea, un poco de guerra civil en Francia, bueno, ya, era una opción. Iba a hablar del tema del Estado, su compañero comentó la introducción a la filosofía del derecho de Hegel, me metí a leerla, bueno, en fin, no abusé. Cualquier cosa, preguntas, comentarios, algo que quieran decir, que quede en el tintero. Yo sí tengo una. Adelante, por favor. ¿El trabajo ha cambiado en la modernidad?
Esa es una pregunta muy pertinente, ¿no? Y hay mucho debate sobre la cuestión, ¿no? O sea, los marxistas estrictos van a decir que no. Van a decir que es un cambio aparente, que en realidad las relaciones fundamentales siguen ahí. Hay toda la escuela del fin del trabajo, que es la idea de que esa relación ya ha pasado a segundo término, que estamos, decía, hablando justo de Bátimo, decía Gaetano Curazzi, ¿no? Dice, el capitalismo moderno no es dinero, mercancía, dinero, sino es capital especulativo, dinero, ¿no? Dinero aumentado. La idea, el sueño del capitalismo es el dinero que solo hace dinero sin ninguna mediación, ¿no? Sería la idea del capital financiero. Y claro, pensemos en los ejemplos correctos como las NFTs, las criptomonedas, que serían dineros que solitos se hacen dinero, ¿no? Y que no tendrían esta mediación del trabajo, ¿no? El marxista clásico va a decir, bueno, eso es una esfera, en realidad el capital real sigue produciéndose a la antigua, ¿no? En fin, allá hay mucha confrontación sobre la naturaleza del trabajo, ¿no? El marxista clásico te va a decir que en lo fundamental continúa la relación, que la relación que Marx presenta es lo suficientemente general como para aplicarse al tiempo actual, y otros críticos van a decir que no, que sí habría un fin del trabajo y una relación más de tipo dinero-dinero, ¿no? Y claro, también pensado Marx de Grundrisse, ¿no? Pensando en este Marx sobre este texto, sobre este tipo de textos de esta época de 57, se va a construir Marcuse y el logro unidimensional, ¿no? O sea, ¿qué es lo que Marcuse va a hacer? Reconocer que la opresión capitalista excede los límites de la fábrica y se extiende a todas las dimensiones de la vida. Como decía al principio del curso que lo leímos en Marshall Bergman, ¿no? Marcuse va a pensar al ser humano atrapado en esta jaula del capitalismo en todas sus dimensiones, ¿no? No va a ser libre ni en el banco del bar, ni en la cama, ni en la mesa, ¿no? Hasta ahí va a estar mediado, ¿no? Esta idea ya la tiene Marx aquí guiñada, por lo menos, y sobre eso van a construir, ¿no? Y van a pensar entonces la opresión capitalista en otras dimensiones, que es un problema, por ejemplo, que me parece que la tradición marxista tuvo mucho después y que luego vamos a ver reaparecer en general en todas las tradiciones obreristas en finales de los 70s, que va a ser un debate muy interesante sobre otras formas de opresión. O sea, por ejemplo, este problema, un ejemplo de este problema en México, muy interesante, va a ser en 76, 76, 70, mediados de los 70s, miembros del Partido Comunista, o cercanos al Partido Comunista, cercanos a las organizaciones comunistas de México, que son partes de las ciencias exogenéricas, van a crear el Frente Revolucionario de Acción Homosexual, que va a ser una de las primeras organizaciones de la comunidad LGBT en la Ciudad de México, ¿no? Van a entrar en acción en el aniversario de la Revolución Cubana. Luego de ahí van a tener una aparición importante en la marcha del 78. Este lo relata González de Alba, porque él era miembro del Frente Revolucionario de Acción Homosexual. ¿Qué pasó cuando entró? Cuando entra a la Plaza de las Tres Culturas con la manta del Frente de Acción Homosexual, ¿no? Y cómo pues, no lo podían manejar, ¿no? O sea, cómo los viejos líderes de izquierda pues no aceptaban que el viejo vocero de la Facultad de Filosofía y Letras en el CNH, que era González de Alba, ahora fuera miembro del Frente de Acción Homosexual, ¿no? El Frente Revolucionario de Acción Homosexual, ¿no? Y de estas organizaciones crean una alianza que lleva a la primera marcha de conmemoración de Stonewall al año siguiente, y de ahí empieza todo el proceso de la marcha del orgullo LGBT, ¿no? Pero a lo que voy es que se crea un relato entonces a finales de los 70s de cómo dar cabida a otras formas de opresión, ¿no? Y varias organizaciones de corte marxista van a estar crucificadas entre flexibilizar, entre apelar a estas cosas y flexibilizar su concepto de opresión y dar cabida a otras opresiones, o simplemente descontarlas. Y un relato que existió mucho hasta entrado el siglo XXI, la idea de que todas las demás formas de opresión eran secundarias,
qué tanto la opresión de género, de identidad sexogenérica y demás eran cosas de poca monta que luego se iban a resolver solas, ¿no? Y entonces pues se da este choque, ¿no? De cómo dar cabida a otras formas de opresión en el capitalismo, ¿no? Y aún hoy pues es un dilema que la tradición marxista, a las tradiciones marxistas les cuesta resolver, ¿no? O sea, lean ustedes panfletos marxistas contemporáneos y van a ver siempre, o normalmente van a encontrar un intento de reducir todos los problemas a la relación producción, ¿no? Si no, espérate, o sea, el propio Marx dijo, no es nada más ahí donde se da la opresión capitalista, ¿no? También el capitalismo oprime el deseo, ¿no? Que es lo que también dijo otra famosa frase de Marcus en Eros y Civilización, ¿no? En el capitalismo la sexualidad abandona el cuerpo y se apodera de la imaginación, ¿no? Cómo todas estas otras dimensiones van a ser reconocidas, y bueno, esto por ejemplo lleva al colapso en los 90s del PRT, ¿no? El PRT dividido entre estas tendencias, entre las tendencias que van a acercarse a las disidencias sexogenéricas y las que no, y se van a acabar peleando y van a acabar, bueno, fracturándose, ¿no? Y ese mismo dilema se ve en todas las tendencias obreristas. Hay un episodio que yo siempre cuento porque me hace ya es tardísimo que comento el episodio ya. Divertidísimo, después de la creo que se los he comentado, ¿no? Después de la muerte de Franco, regresan los exiliados de la CNT y hacen un mitin en la Plaza de Toros en Barcelona. Y en este mitin participan los viejos líderes de la CNT, particularmente Federica, que seguía viva en el exilio en Francia, regresa a España, pero participan los nuevos militantes de la CNT. Y hay un choque entre jóvenes y viejos. Y es muy interesante porque pasa una representante de la CNT que debía tener en ese momento, no sé, quizás 24 años, 25, una chica joven. Hablaron todos los viejos creo que todavía vivía Abad Santillán, Belmiti, todo el mundo va al mitin, ¿no? Y hablan todos. Y cuando habla ella, da su discurso oficial, ¿no? Ortodoxo, anarcosindicalista. Y al final, antes de abrir el micrófono, dice: y la CNT tiene que estar abierto para mujeres, para homosexuales y para todos los oprimidos del mundo. Y entonces se rompe el mitin. O sea, le quita el micrófono y dice eso. Y ya se arma el gritadero, ¿no? Porque no estaban, o sea, y es muy interesante ese momento porque muestra el choque de dos generaciones. De los viejos militantes de los años 30, de los militantes de la clandestinidad de la dictadura, y de los jóvenes que están ahora reconociendo que la opresión es más amplia que la opresión, que las formas de opresión más tradicionales que había pensado la CNT en su momento, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese episodio está, porque trata este dilema, ¿no? De cómo entender el trabajo moderno y cómo entender la opresión capitalista moderna. Dirán algo que es una lectura caritativa de Marx. Pues ve en él más pues es una lectura caritativa, ¿no? En fin, colegas, disculpen la tardanza, muchas gracias, disculpen el maratón. Nos vemos todos la semana que viene para la última clase del curso. Vamos a ver Max Stirner, El único y su propiedad, ¿ok? Échenle una revisada hasta donde puedan, no se preocupen. Yo creo que si leen las primeras 10 o 20 páginas hacen una idea del argumento. Y pues lean hasta donde aguanten y ya, comentamos eso y con eso cerramos el curso. Y les recuerdo que la semana que sigue está acá Teresa Oñate, que va a dar una serie de seminarios, y después la semana que sigue parece que viene Juan Arnau, que también va a dar seminario de Teresa, lo va a dar de Heidegger, y Arnau de filosofía de India, ¿ok? Todo está muy bueno y para eso también quiero terminar el curso antes para que tengo que asistir yo y también para que puedan asistir ustedes, ¿no? En fin, muchas gracias.